Muy buenos días, magistrada, magistrados, secretaria general de acuerdos. Hoy 30 de septiembre de 2022, siendo las 9:30, damos inicio a la sesión ordinaria número 36 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Acto seguido procedo a pasar lista de asistencia. El de la voz, magistrado Oliverio García Monzón, titular de la segunda sala, presente. Magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal. Gracias, maestro presidente. Asisto a esta reunión y aprovecho esta oportunidad para saludar a la magistrada, magistrados presentes, secretaria general de acuerdos, que tengan todos un buen día. Gracias. Magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala de este tribunal. Buen día, compañeros magistrados, señora secretaria general. La de la voz, titular de la tercera sala, presente. Gracias. Magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala de este tribunal. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrado, secretaria general. Magistrado de la cuarta sala, presente. Gracias. Magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal. Buenos días, magistrada, magistrado, secretaria general, presente. Gracias. Magistrada, magistrados. Manifiesto que los presentes expresarán su decisión levantando su mano derecha. Acto continuo, solicito a la licenciada Mariana Martínez Piña, secretaria general de acuerdos de este tribunal, verifique la existencia del quórum legal. Buenos días, magistrada, magistrados. Procedo, magistrado presidente. Una vez verificada la asistencia de los magistrados integrantes de este órgano jurisdiccional, doy fe de que con su presencia integran quórum suficiente para sesionar válidamente de conformidad con los artículos 8 y 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Verificado el quórum legal, se declara abierta la sesión y le solicito dé cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrado presidente. Informo a este pleno que el orden del día para esta sesión fue notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 12 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo orden del día y, por último, asuntos generales. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Atendiendo al orden del día, pongo a su consideración el mismo y a su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria interior al haberse remitido junto con la convocatoria, y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta sírvanse manifestarlo levantando su mano derecha. Gracias, magistradas, magistrados. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos. Favor de tomar nota, señora secretaria. Para iniciar con el listado de las ponencias, someto a consideración de este honorable pleno las ponencias relativas a la segunda sala de este tribunal, iniciando con el recurso de reclamación TOCA 331 PL, listado como tercer punto del orden del día, interpuesto por el representante del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en la presente instancia. Autoridad demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia 15 de febrero de 2022, pronunciada en el proceso administrativo sumario 2602, diagonal primera sala, diagonal 21, por el magistrado de la primera sala de este tribunal, en la que se decretó la nulidad total del acto impugnado y se reconoció el derecho solicitado por el actor y se condenó a la autoridad demandada. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis del concepto de agravio hecho valer por la parte recurrente, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, en el proceso administrativo principal, la parte actor impugnó la determinación y cobro de tenencia, refrendo vehicular, canje de placas de circulación y multa por trámite extemporáneo. Segundo, en el quinto, considerando la sentencia recurrida, se determinó que los créditos fiscales eran ilegales, ya que la determinación fiscal incide en la esfera jurídica del contribuyente afectado, pues se creó y declaró una obligación fiscal determinada en cantidad líquida a deudo a pagar.
generando así una situación jurídica individual y concreta que trasciende al patrimonio del particular destinatario del acto al realizar el pago. Luego, entonces, se reúnen los extremos que exige el artículo 136 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato para considerarlo como un acto administrativo en su modalidad de determinación de crédito fiscal. En el sexto, considerando las sentencias recurridas, se decretó la nulidad total de los actos impugnados. En el séptimo, considerando las sentencias recurridas, se determinó que el impuesto sobre tenencia tiene naturaleza federal y no estatal. Por ello, la Sala de Origen no realizó pronunciamiento alguno en relación con la prescripción o caducidad de los adeudos relacionados con dicho impuesto, al ser competencia de las autoridades jurisdiccionales de dicho orden de gobierno. Asimismo, en el citado considerando se reconoció la caducidad de las facultades de la autoridad fiscal en relación con los adeudos provenientes de los conceptos de referendo vehicular correspondientes a los ejercicios fiscales 2016 y anteriores, puntualizando que dicha caducidad extingue simultáneamente los recargos y los gastos de ejecución que se hubieran generado con motivo de tales obligaciones. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, el representante del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en la instancia de origen, interpuso el recurso de reclamación que se resuelve. En el único concepto de agravio, la parte inconforme en esencia señaló que la sentencia recurrida es ilegal, ya que de conformidad con el artículo 136 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato, no es dable considerar la impresión de pantalla de la información que arroja el registro vehicular estatal como un acto administrativo, ya que únicamente es una respuesta a la consulta formulada por el propio demandante respecto a las obligaciones a las que se encuentra afecto. Luego, entonces, no le son exigibles los requisitos contemplados en el artículo 137 del citado código. No obstante lo anterior, la Sala de Origen decretó su nulidad total. Sin embargo, en caso de que la impresión de pantalla se considere un acto administrativo, se configura una causal de ilegalidad por falta de fundamentación y motivación, por lo cual la Sala de Origen debió dictar una nulidad para efectos y permitir que se requiera otra vez el crédito impugnado. Es infundado este concepto de agravio por las siguientes razones jurídicas. En principio, es de señalarse que el registro vehicular estatal, respecto a la consulta que realizó la parte actora del proceso de origen al acudir a una oficina del Sistema Integral de Administración Tributaria, arrojó a cargo de la citada parte los créditos fiscales que impugnó en la instancia de origen por concepto de impuesto sobre tenencia, derechos por referendo vehicular de los años 2009 al 2021, canje de placas de circulación y multa por trámite extemporáneo. De este modo tenemos que estamos en presencia de una situación real que tiene existencia objetiva y concreta, pues basta realizar una consulta a la información publicada en la página de internet oficial para obtener la certeza del monto de los créditos fijados a cargo de la parte actora, de tal forma que esas obligaciones fiscales no pueden ser desconocidas por ella, ya que de hacerlo, la autoridad exactora podrá exigirlo formalmente mediante el procedimiento administrativo de ejecución. En segundo lugar, en relación con lo anterior, cabe precisar que, conforme a lo estipulado por los artículos 14, segundo párrafo y 16, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nadie podrá ser privado de la libertad, de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos y en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Y nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio y papeles o posiciones, sino mediante mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento respectivamente. Bajo el contexto de estos preceptos constitucionales, la autoridad fiscal se encuentra constreñida a fundar y motivar los créditos fiscales que por concepto de impuesto sobre tenencia, derechos por refrendo vehicular, canje de placas de circulación y multa por trámite extemporáneo fije a cargo del sujeto obligado.
Por tal virtud, dentro del citado marco constitucional, la autoridad se encuentra constreñida a emitir esos actos fiscales ajustándolos a lo señalado por el artículo 16 constitucional. Esto, dicho de forma diversa, significa que los créditos fiscales deben estar debidamente fundados y motivados, a fin de que cumplan con los elementos de validez del acto administrativo previstos en la fracción sexta del artículo 137 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato. En esa línea argumentativa, es importante resaltar que, como se señaló en la sentencia recurrida, la impresión de pantalla al determinar el monto del impuesto sobre tenencia, derechos por refrendo vehicular, canje de placas de circulación y multa por trámite extemporáneo, creó y declaró una obligación fiscal a cargo de la parte actora, por lo cual debe emitirse de manera fundada, esto es, expresarse el o los artículos de las leyes fiscales que contemplan la hipótesis de la contribución de mérito, así como externar las razones de manera detallada por las cuales se considera que la situación del particular encuadra en dicha hipótesis jurídica, pues es el caso que los créditos controvertidos carecen de motivación, lo que acarrea su ilegalidad. Respecto al argumento de que se debió declarar una nulidad para efectos, es de señalarse que la nulidad declarada en el fallo protector no se le dio ningún efecto. Por ende, la declaración de nulidad es lisillana respecto a los conceptos de tenencia, refrendo vehicular, canje de placas de circulación y multa por trámite extemporáneo relativos al vehículo de la parte actora. Sobre el particular, cabe precisar que la sentencia recurrida debe entenderse que mientras no caduque la facultad de la autoridad fiscal respecto a los derechos fiscales por refrendo vehicular en los años indicados en el séptimo considerando la sentencia protectora y el canje de placas de circulación, la autoridad estará en aptitud de emitir un nuevo acto de manera fundada y motivada porque se abordó el estudio de un vicio de forma como lo es la omisión de fundamentación y motivación. Mientras que de la multa por trámite extemporáneo la nulidad es absoluta y ya no deberá emitirse otro acto subsanando los vicios. Finalmente, este pleno se abstiene de pronunciarse respecto al impuesto sobre tenencia en atención a que en el séptimo, considerando la sentencia recurrida, se determinó que dicho impuesto es una contribución federal y en el concepto de agravio no se expresaron argumentos en contra de dicha determinación. De ahí que se califique de infundado este concepto de disenso. En consecuencia, ante lo infundado del único concepto de disenso externado en el recurso de reclamación, se propone a ese honorable pleno confirmar la sentencia recurrida, lo anterior con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato. Es cuanto a esta ponencia. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ninguna intervención, se somete a votación de este honorable pleno la ponencia analizada y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo levantando su mano derecha. Ponencia del TOCA. La ponencia del TOCA 331 diagonal 22 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. A continuación, someto a consideración de este honorable pleno la ponencia relativa al recurso de reclamación TOCA 343 diagonal 22 PL, listado como cuarto punto del orden del día, interpuesto por el autorizado de la parte actora en la instancia de origen, en contra del acuerdo de 23 de noviembre de 2021, pronunciado en el proceso administrativo sumario 4890 diagonal tercera sala diagonal 21 por la magistrada de la tercera sala de este tribunal, en el que se desecha la prueba de informes. Para una mejor comprensión del asunto, previo al análisis del concepto de agravio hecho valer por la parte recurrente, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la sanción pecuniaria de 3,081 pesos 3 centavos.
En la demanda, la parte actora solicitó la suspensión y ofreció pruebas de informe de autoridad. Segundo, en el acuerdo recurrido previamente al otorgamiento de la suspensión, se solicitó el informe de autoridad y se desechó la prueba de informe de autoridad de mérito al no haber sido ofrecida conforme a derecho, habida cuenta que dicha promesa tiene por objeto dar cuenta de algún hecho concreto vinculado con el acto que se impugna y no así a llegar al proceso algún documento relacionado con el acto de autoridad. Ello sin perjuicio de que al contestar la demanda instaurada en su contra, la autoridad demandada tiene el deber de hacer referencia a cada uno de los hechos que el actor le impute de manera expresa y con fundamento en el artículo 53 en relación con el numeral 113 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa ya citado. Inconforme con la determinación que antecede, el autorizado de la parte actora en la instancia de origen interpuso el recurso de reclamación que se resuelve. En el único concepto de agravio, la parte inconforme en esencia señaló que el acuerdo recurrido es ilegal, ya que no existe limitante de informar sobre hechos relativos a la emisión y existencia de documentos, existiendo libertad de que se comunique respecto de todo aquello que tenga que ver con los hechos en controversia, incluidas aquellas documentales de las cuales el informe de su existencia contribuye para llegar a la verdad de los hechos. Asimismo, debe concederse la suspensión provisional y de esa forma evitar perjuicios a la salud de la parte actora. Es infundado este concepto de agravio por las siguientes razones jurídicas. En el proceso de origen, la parte actora presentó demanda en contra de la sanción pecuniaria de 3.081.3 centavos con los siguientes conceptos: saldo anterior, 21 de septiembre, 2.049 pesos 54 centavos, consumo de agua, octubre 2021, 908 pesos 8 centavos, recargos, octubre 2021, 20 pesos 63 centavos, aviso de adeudo, octubre 2021, 8 pesos, IVA, octubre 2021, dando un total de 3.081 pesos 3 centavos. En la citada demanda, la parte actora ofreció la prueba de informe de autoridad para que remitiera certificación de revisiones y lecturas periódicas del aparato medidor, reporte histórico de cargas y abonos de la cuenta de mérito de los últimos 60 meses, lo relativo al procedimiento administrativo iniciado y sustanciado, acta circunstanciada de la diligencia de corte del servicio, el cumplimiento de programa de apoyo por contingencia y los adultos mayores y personas discapacitadas, títulos de crédito de plazo vencido a cargo del actor para constatar la morosidad convenida y demás relativos a la controversia y litis planteada en su poder. En el acuerdo recurrido se determinó que no ha lugar a admitir la prueba de informes de conformidad con lo dispuesto por los artículos 53 y 113 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa del Estado de los Municipios de Guanajuato por no ser ofrecida conforme a derecho. Lo anterior en razón de que el promovente ofrece la prueba de informe, sin embargo, la oferta como una prueba meramente documental y no como una prueba de informe de la autoridad. Sobre el particular, se precisa que la prueba de informes es aquella mediante la cual el oferente pide al juzgador que lo solicite a la autoridad administrativa que ésta comunique por escrito hechos que haya conocido, deba conocer o se presuma fundadamente conoce con motivo o durante el desempeño de sus funciones. Pero es menester que esos hechos tengan relación con la litis, de ahí que las pruebas documentales deben estar relacionadas con los hechos informados para que la prueba de informe sea la idónea para desvirtuar la presunción de legalidad del acto combatido. De esta manera, resulta que conforme a lo dispuesto por el artículo 113, primer párrafo del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato, la prueba de informe de la autoridad versa sobre hechos y no sobre documentos. Por ese motivo, es evidente que resulta improcedente que el magistrado instructor pida directamente las pruebas documentales. Así pues, en el presente caso, la parte recurrente no solicita al magistrado quo
que le pida a la autoridad de informe sobre algún hecho, sino que se limita a solicitar la certificación de revisiones y lecturas periódicas del aparato medidor, reporte histórico de cargas y abonos de la cuenta de mérito en los últimos 60 meses, lo relativo al procedimiento administrativo iniciado y sustanciado, el acta circunstanciada de la diligencia de corte del servicio, el cumplimiento de programas de apoyo por contingencia y los adultos mayores y personas discapacitadas, los títulos de crédito de plazo vencido a cargo del actor para constatar la morosidad convenida y demás relativos a la controversia y litis planteados y en su poder. En ese contexto tenemos que cuando el promovente no cuente con las pruebas documentales que acrediten su pretensión, debe encontrarse en una de las hipótesis jurídicas previstas en el artículo 82 del referido Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para que el juzgador esté en posibilidad de recabarlas. Como se advierte palmariamente de este artículo, se desprenden dos hipótesis jurídicas en las que el juzgador está en posibilidad de recabar probanzas relacionadas con el acto impugnado. La primera se configura cuando el documento no obra en poder del oferente. Este deberá señalar el archivo o lugar de ubicación para que a su costa se mande a expedir copia certificada de ellos o se requiera su revisión cuando ésta sea legalmente posible. Para este efecto, deberá indicar con toda precisión los documentos. La segunda se configura cuando se hubiere podido obtener el documento de mérito a pesar de tratarse, La segunda se configura cuando no hubiera podido obtener el documento de mérito a pesar de tratarse de un documento que legalmente se encuentre a su disposición. Basta con que acompañe copia de la solicitud debidamente presentada por lo menos 5 días antes de la presentación del escrito de ofrecimiento o de la demanda. Así tenemos que los documentos solicitados por la parte actora debieron ofrecerse en los términos del citado artículo 82 y no del pluricitado artículo 113. De ahí que sea ajustada a derecho la no admisión de la prueba de informes. Respecto del argumento expresado en el sentido de que debe concederse la suspensión provisional y de esta forma evitar perjuicios a la salud de la persona actora, resulta inoperante, en razón de que a la parte justiciable, a través del prohibido impugnado, no se le negó la suspensión del acto controvertido, ya que por auto de 24 de junio de 2022 se le otorgó la suspensión. Por todo lo anterior, y ante la ineficacia del concepto de inconformidad expresado en el recurso de reclamación, se propone a ese honorable pleno confirmar el acuerdo recorrido, lo anterior con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto a esta ponencia. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable pleno la ponencia analizada y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo levantando su mano derecha. La ponencia del TOCA 343/22 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase a tomar nota, señora secretaria. En tercer momento, someto a consideración de este honorable pleno la ponencia relativa al recurso de reclamación TOCA 389/22 PL, listado como quinto punto del orden del día, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen en contra del acuerdo de 21 de enero de 2022, pronunciado en el proceso administrativo 402 primera sala 22 por el magistrado de la primera sala de este tribunal, en el que se desecha la prueba testimonial. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis del concepto de agravio hecho valer por la parte recurrente, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, en el proceso administrativo de origen, la parte actora impugnó la destitución verbal de su cargo de agente de tránsito adscrito a la Dirección de Policía Vial de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de León, Guanajuato. En la demanda se ofreció la prueba testimonial. En el acuerdo recurrido se admitió la demanda y se desechó la prueba testimonial con fundamento en los artículos 46 y 54 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato,
porque el ofrecimiento de dicha promesa no guarda relación con los hechos controvertidos en el proceso, por lo que su desahogo resulta innecesario y carente de objeto. Ello, dado que no se advierte que dichas personas hayan presenciado los hechos narrados en el escrito de demanda. Además, dicha promesa no está ofrecida conforme a derecho, ya que al tratarse de servidores públicos debió anexarse el cuestionario correspondiente. Tercero, inconforme con la determinación que antecede la parte actora en la instancia de origen, interpuso el recurso de reclamación que se resuelve. Al respecto, es de señalarse que los conceptos de agravio se abordarán de manera conjunta. En el primer concepto de agravio, la parte inconforme, en esencia, señala que el acuerdo recurrido es ilegal, ya que transgrede los artículos 1, 14, párrafo 4, 16, 17 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 268 y 275 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, así como con la jurisprudencia con rubro demanda de amparo. Al promover sobre su admisión, su análisis debe comprender los anexos que se acompañan a la misma. Hasta aquí la cita. En el segundo concepto de agravio, la parte inconforme en esencia señaló que el acuerdo recurrido es ilegal, ya que el desechamiento de la prueba testimonial se realizó sin el estudio del escrito inicial de demanda y soslaya la correcta y eficiente administración de justicia, dejando a la parte actora en estado de indefensión total. Son fundados estos conceptos de agravio por las siguientes razones jurídicas. En caso de que en la demanda se ofreció, es el caso que en la presente demanda se ofreció la prueba testimonial a cargo de 2 agentes de tránsito municipal de León, Guanajuato, con el propósito de acreditar los hechos primero, segundo y tercero de la demanda del proceso de origen. Analizando esta parte del acuerdo recurrido, se advierte que la prueba testimonial se desechó por 2 razones. La primera consiste en que el ofrecimiento de la promesa no guarda relación con los hechos controvertidos en el proceso, por lo que su desahogo resulta innecesario y carente de objeto en virtud de que no se aprecia que dichas personas hayan presenciado los hechos narrados en el escrito de demanda. Segundo, la segunda consiste en que la promesa no está ofrecida conforme a derecho, ya que al tratarse de servidores públicos debió anexar el cuestionario correspondiente. Sin embargo, en relación al primer razonamiento del acuerdo recurrido, expresado en el sentido de que la testimonial ofertada no guarda relación con los hechos controvertidos en el proceso, resulta ilegal, ya que en la demanda se externó que se ofrecía la prueba testimonial para acreditar los hechos primero, segundo y tercero de la demanda del proceso de origen, con lo que se colman las exigencias previstas por los artículos 46 y 54 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Por su parte, el artículo 46, primer párrafo del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, señala que se admitirá toda clase de pruebas que tengan relación con los hechos controvertidos. El artículo 54 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato señala que la autoridad ante quien se tramita un procedimiento o proceso acordará sobre la admisión de las pruebas ofrecidas. Solo podrá rechazar aquellas que no fuesen ofrecidas conforme a derecho, no tengan relación con el fondo del asunto o sean innecesarias. En relación al segundo razonamiento del acuerdo recurrido, externado en el sentido de que la prueba testimonial no está ofrecida conforme a derecho, ya que se trata de la testimonial de servidores públicos y no se anexó el cuestionario correspondiente, es de señalarse que también es ilegal. Lo anterior es así en virtud de que el artículo 97 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato señala que los servidores públicos no están obligados a declarar como testigos, solo cuando la autoridad lo estime indispensable para la investigación de la verdad, podrá llamarlos a declarar de manera preferente a rendir su informe por escrito. Conforme a este precepto legal, tenemos que la rendición de la declaración de los servidores públicos no se condiciona a la forma escrita, sino que también le deja la posibilidad de formularles el interrogatorio de manera oral y directa, haciéndolos comparecer presencialmente. Por tanto, dentro del contexto de este numeral, al juzgador se le concede la facultad de admitir la prueba testimonial y ordenar que el interrogatorio que le formule a los servidores públicos sea escrita o bien oral. De este modo,
Dentro de este marco legal se concede al juzgador la facultad discrecional para el desahogo de la prueba testimonial, ya que cuando el legislador establece podrán ser llamados a declarar, de preferencia rindiendo su testimonio por escrito, le deja su libre albedrío la forma de desahogar la prueba testimonial a cargo de los servidores públicos. Bajo el contexto de estos preceptos legales tenemos que resulta evidente que el ofrecimiento de la prueba testimonial se encuentra ofrecida conforme a derecho, en razón de que en el presente caso, por un lado, es procedente llamar a declarar a los testigos ofrecidos por la parte actora para la investigación de la verdad, ya que el acto impugnado fue emitido en forma verbal, de ahí que la prueba testimonial sea la idónea para acreditar los hechos de dicho acto. Y por otro lado, si en ningún precepto del Código Objetivo se contempla algún precepto que exija de manera expresa la exhibición del interrogatorio en forma escrita, no es procedente desechar la prueba testimonial sin que previamente se haya formulado una prevención para exhibir el interrogatorio de referencia, con el apercibimiento de que, para el caso de su incumplimiento, se tendrá por no admitida, esto con el fin de no violar en perjuicio de la parte justiciable el derecho humano de previa audiencia. Por ende, el desechamiento de la prueba testimonial en el acuerdo recurrido no se encuentra emitido con apego a derecho. En consecuencia, ante lo fundado del concepto de disenso expresado en el recurso de reclamación, se propone a este honorable pleno modificar el acuerdo recurrido a efecto de que a la parte actora se le requiera para que, en el término de 3 días, adjunte el cuestionario que deberán contestar los testigos para el desahogo de la prueba a su cargo, con el apercibimiento de ley, plazo concedido en los términos del artículo 31, fracción segunda, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el CEL y los municipios de Guanajuato, lo anterior con fundamento en el artículo 311 del mismo Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Es cuanto a esta ponencia. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación o comentario respecto a la ponencia expuesta? No existiendo ninguna intervención, se somete a votación de este honorable pleno la ponencia analizada y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo levantando su mano derecha. La ponencia del TOCA 389/22 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase a tomar nota, señora secretaria. Para finalizar las ponencias a cargo de la segunda sala de este tribunal, someto a consideración de este honorable pleno la ponencia relativa al recurso de reclamación TOCA 441/22 PL, listado como 6º punto del orden del día, interpuesto por el autorizado de la parte actora en la instancia de origen, en contra del acuerdo de 18 de abril de 2022, pronunciado en el proceso administrativo 909, sala especializada /22, por el magistrado de la sala especializada de este tribunal, en el que se desecha la prueba de informes. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis del concepto de agravio hecho valer por la parte recurrente, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. En el proceso administrativo principal, la parte actora presentó demanda en contra de la sanción pecuniaria de 17,376 pesos, emitida por el director de Verificación Urbana y Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Desarrollo Urbano de León, Guanajuato. Además, en la demanda ofreció la prueba de informe de autoridad. Segundo, en el acuerdo recurrido no se admitió la prueba de informes de autoridad. Inconforme con la determinación que antecede, el autorizado de la parte actora en la instancia de origen interpuso el recurso de reclamación que se resuelve en el único concepto de agravio alegado por la parte inconforme. En esencia señaló que el acuerdo recurrido es ilegal, ya que no existe limitante de informar sobre hechos relativos a la emisión y existencia de documentos, existiendo libertad de que se comunique respecto de todo aquello que tenga que ver con los hechos en controversia, incluidas aquellas documentales de las cuales el informe de su existencia contribuye
para llegar a la verdad de los hechos. Es inoperante este concepto de agravio por las siguientes razones jurídicas. En el proceso de origen, la parte actora presentó demanda en contra de la sanción pecuniaria que se le impuso por la cantidad de 17,376 pesos. En la citada demanda, la parte actor ofreció la prueba de informe de autoridad para que remitiera acuerdo previo en el que se fije su legal competencia, acuerdo de inicio y sustanciación de procedimiento emitido por autoridad competente, audiencia de calificación de multa, fecha y nombre en el registro del inmueble en cita que acredite el vínculo jurídico con la demandada, autos y constancias que integran la totalidad del expediente de mérito. En el acuerdo recurrido se determinó que el desahogo de la prueba de informe de autoridad ofrecida por la parte actora resulta innecesario al haberse requerido copia certificada del expediente que dio origen al acto impugnado, lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 54 y 113 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa precitado. En este contexto, es de resaltar que la parte recurrente tiene la carga procesal de formular sus conceptos de agravio de forma clara, concisa e identificar la fundamentación y las consideraciones del acuerdo recurrido con las que se inconforma. Como se advierte, los argumentos expresados en su concepto de agravio no se dirigen a controvertir los razonamientos sustanciales ni el fundamento legal indicado en el acuerdo recurrido que sirvieron de apoyo al magistrado instructor para no admitir la prueba de informe. Por ende, resulta evidente que de las consideraciones lógicas y jurídicas no se encaminan a justificar el porqué la no admisión y desahogo de tal probanza trascendería en el fallo en beneficio de la parte justiciable. Por tal motivo, permanecen inatacadas las disposiciones legales intocadas en el acuerdo recurrido consistentes en los artículos 46 y 54 del pluricitado Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, así como sus argumentos expresados en el sentido de que el desahogo de la prueba de informe de autoridad ofrecida por la parte actora resulta innecesaria al haberse requerido copia certificada del expediente que dio lugar al ahora acto impugnado. Consecuentemente, los fundamentos y razonamientos externados por la sala de origen seguirán rigiendo el acuerdo recurrido, de ahí la inoperancia por insuficiencia de los motivos de agravio, por lo que se omite su estudio. A pesar de lo apuntado, ese proceder no deja en estado de indefensión a la parte actora porque la autoridad demandada le requirió para que exhibiera a su contestación de demanda copias certificadas legibles y cronológicamente ordenadas de todas las constancias relacionadas con la emisión del recibo de pago de mérito que constituye el acto impugnado en el proceso primigenio, medios convictivos que obran en autos del sumario de origen. En consecuencia, ante la inoperancia del concepto de agravio, se propone a este honorable pleno confirmar el acuerdo recurrido, lo anterior con fundamento en el segundo párrafo del artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de los municipios de Guanajuato. Es cuanto a las ponencias a cargo de la segunda sala. Magistrado, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ninguna intervención, se somete a votación de este honorable pleno la ponencia analizada y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo levantando su mano derecha. La ponencia del TOCA 441 diagonal 22 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. Para continuar con el listado de las ponencias, cedo el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 368 diagonal 22 PL, listado como séptimo punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrada. Gracias, magistrado presidente. Reitero mis saludos a mis compañeros magistrados y a la señora secretaria general. Esta tercera sala inicia con el proyecto de resolución
del recurso de reclamación TOCA 368/22, interpuesto por el gobernador del Estado en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la Cuarta Sala dentro del proceso administrativo 707/2021. Como preámbulo, referiré que el proceso de origen se promovió en contra de la negativa ficta que recayó a la petición que la actora formuló a la autoridad ahora recurrente, donde solicitó una compensación económica por el fallecimiento de su esposo, quien se desempeñó como policía de la urbana adscrito a la Comisaría General de Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. En la sentencia en materia de este recurso, la Sala decretó la nulidad total del acto impugnado, reconoció al actor el derecho al pago de la indemnización prevista en el artículo 59-1, fracción primera, inciso B, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado y condenó a la autoridad demandada al pleno restablecimiento de esa prerrogativa. Ahora bien, en su expresión de agravio, la autoridad recurrente alega que la Sala valoró incorrectamente las pruebas que la actora ofreció para demostrar que su esposo falleció con motivo del desempeño como policía estatal, concretamente el dictamen de defunción por accidente de trabajo y el oficio suscrito por la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios de la Región C. Respecto al dictamen de defunción por accidente de trabajo, la autoridad recurrente sostiene que no tiene el valor probatorio que se le otorgó. La autoridad recurrente sostiene que la prueba idónea es la prueba pericial a cargo de un profesional en la materia, o bien que la opinión médica se apoyara en otros dictámenes periciales cuyo objeto sea la determinación de dicha circunstancia, lo que en la especie no ocurrió. También refiere que la Sala no tomó en consideración la objeción que realizó en relación con la copia simple del dictamen de defunción por accidente de trabajo y que de haberlo hecho le habría negado valor probatorio. Por otro lado, la autoridad sostiene que no se valoró adecuadamente el oficio de la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios de la Región C, ya que en ese oficio únicamente se hace un relato de los hechos suscitados el 3 de julio de 2020 y se indica que se integró una carpeta de investigación para determinar en su caso la comisión de una conducta tipificada como delito. Además, señala que el citado oficio tampoco tiene el alcance probatorio que se le otorgó porque en todo caso solo contiene indicios dentro de la fase de investigación del procedimiento penal. Los argumentos expuestos son infundados. En la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia de rubro, y lo cito de una manera textual, prueba indirecta, su concepto y elementos que la integran, fin de la cita, el cuarto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito expuso que una prueba es indirecta cuando mediante ella se demuestra la existencia de un hecho diverso a aquel que es afirmado en la hipótesis del juicio o del procedimiento administrativo. Señaló que la prueba indirecta ofrece elementos de confirmación de la hipótesis del hecho principal, pero a través de un paso lógico que va de un hecho probado, el hecho secundario, al hecho principal que es inferido. El tribunal colegiado explicó que el grado de apoyo que la hipótesis a probar reciba de la prueba indirecta dependerá, primero, del grado de aceptación de la existencia del hecho secundario, es decir, si la existencia del referido hecho secundario está suficientemente probada, y segundo, del grado de aceptación de la inferencia que se funda en la eficiencia y suficiencia del hecho secundario, cuya existencia ha sido probada, lo que por lo general implica acudir a máximas de experiencias solventes y argumentos basados en la sana crítica. Precisó que para determinar el grado de aceptación de la inferencia que parte del hecho secundario hacia el hecho principal, es necesario conocer el criterio en el que dicha inferencia se apoya, comúnmente enunciados de carácter general que convencen de la pertinencia y suficiencia de los indicios para aseverar la hipótesis o conclusión, conocidos también como máximas de experiencia. Es decir, puntualizó que mientras más preciso y seguro sea el criterio, mayor será el grado de aceptación de la inferencia. Ahora bien, en el caso, la Sala concluyó que el cónyuge de la actora falleció con motivo de sus funciones como policía estatal,
y sostuvo esa determinación a partir de la concatenación de diversas pruebas indirectas que acreditaron hechos secundarios y no solo de manera aislada en las pruebas que refiere la autoridad recurrente. De la sentencia en materia de este recurso se desprende que para arribar a la apuntada conclusión, la Sala se apoyó en el acta de defunción del cónyuge de la actora, la cual concatenó con el acta de hechos de 17 de agosto de 2020 que redactó el jefe de Recursos Humanos de la Comisaría General de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. El dictamen de defunción por accidente de trabajo emitido por un médico del Departamento de Medicina del Trabajo de la Red Médica de la Universidad de Guanajuato y que suscribió junto con el director de la Red Médica de la Universidad de Guanajuato, y el oficio suscrito por la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios de la Región C. El acta de hechos fue redactada con el propósito de dejar constancia de los hechos suscitados el 3 de julio de 2020, donde el cónyuge de la actora perdió la vida, y en la cual se plasmó la declaración de 2 servidores públicos con los cargos de policía segundo y de inspector respectivamente, quienes tuvieron conocimiento de los hechos. El policía segundo manifestó en síntesis que el día mencionado estaba a cargo del turno C del mando único de un municipio, el cual no se identifica porque esa información fue testada. Que aproximadamente a las 8:30 horas recibió un mensaje de audio de una policía en el que le comunicaba que una unidad de la comisaría había sido atacada con armas de fuego cerca de una comunidad de Apaso del Alto, y que al acudir al lugar observó que al interior se encontraban sin vida 5 integrantes del turno A, entre ellos el cónyuge de la actora. A su vez, el inspector manifestó medularmente que el 3 de julio de 2020 le informaron que una unidad oficial del turno C había sido atacada y que habían fallecido 5 elementos, entre ellos el cónyuge de la actora, y que acudió al lugar, el cual ya se encontraba resguardado por la policía ministerial. En el dictamen de defunción por accidente de trabajo se indicó haber revisado, y cito de manera literal, carpeta de investigación del Ministerio Público, 2, autopsia médico-legal, 3, acta administrativa y 4, acta de defunción. Y derivado de ese análisis concluyó que el accidente que sufrió el cónyuge de la actora el 3 de julio de 2020 tiene relación con su trabajo y con el desempeño del mismo, y también que la defunción fue una consecuencia de las lesiones sufridas en dicho accidente. Finalmente, en el oficio de la agente del Ministerio Público, en el cual hace constar que el 3 de julio de 2020 el cónyuge de la actora perdió la vida, que inició la investigación correspondiente y que solicitó diversos estudios, entre ellos el informe de necropsia, en donde el perito médico legista en turno estableció como causa de la muerte, y lo cito también de una manera literal, heridas con características de las producidas por proyectiles disparados por arma de fuego penetrantes de cráneo. Ahora, del acta de hechos y del oficio suscrito por la agente del Ministerio Público se desprenden indicios que, vinculados entre sí, acreditan plenamente que el cónyuge de la actora falleció debido a las lesiones con arma de fuego que recibió mientras iba a bordo de una unidad de la Comisaría General de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, al igual que sus compañeras y compañeros de turno, estos últimos también fallecidos, lo que a su vez genera la presunción plena de que su muerte ocurrió con motivo de sus funciones, ya que tampoco existe prueba en contrario. Además, al contestar la demanda, la ahora autoridad recurrente reconoció que el cónyuge de la actora falleció a bordo de una unidad de la Comisaría General, y aunque también manifestó que no se encontraba uniformado ni armado porque se trasladaba de su domicilio al lugar a donde se presentaría para el cumplimiento de sus funciones, tal aseveración robustece la premisa de que la muerte ocurrió con motivo de sus funciones, precisamente porque sucedió a bordo de una unidad oficial y además en compañía de sus compañeras y compañeros del turno C. Por otro lado,
el hecho de que una prueba pericial sea la idónea para demostrar que la muerte del cónyuge de la actora ocurrió con motivo de sus funciones, no significa que sea la única para ese fin, ya que, como se ha expuesto, tal circunstancia se encuentra plenamente acreditada con el acta de hechos de 17 de agosto de 2020 que redactó el jefe de Recursos Humanos de la Comisaría General de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, el dictamen de defunción por accidente de trabajo y el oficio suscrito por la agente del Ministerio Público vinculados con el reconocimiento de la ahora autoridad recurrente. Precisamente por ello, las objeciones que la autoridad formuló en torno al alcance probatorio del dictamen son ineficaces para desvirtuar la conclusión de la Sala respecto a que el cónyuge de la actora falleció en el ejercicio de sus funciones como integrante de la Comisaría General. Por otro lado, la carga dinámica es una regla procesal en materia de prueba que, según la tesis aislada de Rubro, y lo cito de manera textual, carga dinámica de la prueba, su concepto y justificación, fin de la cita, impone a las partes el deber de probar afirmaciones sobre los hechos controvertidos, aunque no las hayan vertido, y responde a las dificultades materiales de aportar los medios demostrativos eficaces. Esto es, de acuerdo con la tesis aislada, la carga de la prueba se invierte cuando, derivado de las circunstancias particulares del caso, la parte actora esté imposibilitada o tenga un alto grado de dificultad para acceder a los medios de convicción necesarios a fin de justificarlo. Y en contrapartida, la parte demandada cuenta con una mayor disponibilidad de los medios de convicción y una mejor facilidad para aportar a juicio a fin de acreditar el hecho contrario. Desde esta perspectiva, como el cónyuge de la actora se desempeñaba como policía estatal y, según lo reconoce la ahora autoridad recurrente, al momento de su fallecimiento se encontraba a bordo de una unidad de la comisaría porque se estaba trasladando al lugar donde cumpliría sus funciones, es inconcuso que la autoridad recurrente contaba con mayores elementos para acreditar que las lesiones que provocaron su muerte no fueron con motivo del desempeño de sus funciones, que la actora, para probar que pereció en esas circunstancias, por lo que, atendiendo a la carga dinámica de la prueba, correspondía a la autoridad aportar los elementos de convicción pertinentes, y al no haberlo hecho así, ello solo puede significar que la muerte del servidor público sí ocurrió con motivo del desempeño de sus funciones. Por tanto, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad recurrente, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la Cuarta Sala. Gracias, magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ninguna intervención, se somete a votación de este honorable pleno la ponencia analizada, y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo levantando su mano derecha. La ponencia del TOCA 368/22 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase de tomar nota, señora secretaria. De nueva cuenta, cedo el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 586/22 PL, listado como octavo punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrada. Gracias. Finalizo la intervención de esta tercera sala con el proyecto de resolución del recurso de reclamación TOCA 586/22, interpuesto por la parte actora en el proceso administrativo 1963/2022 en contra del acuerdo de 4 de julio de 2022 dictado por el magistrado de la segunda sala, en la cual se le tuvo por no contestando la ampliación de demanda. En su expresión de agravios, la parte inconforme sostiene que presentó oportunamente la ampliación de la demanda, ya que la envió por correo certificado el 9 de junio de 2022, esto es, el último día del término, tal como lo reconoció la sala. Refiere que la ampliación de demanda constituye una unidad con la propia demanda,
por lo que no existe razón que justifique el trato diferenciado en cuanto a que solo la demanda deba tenerse por presentada en la fecha en que haya sido depositada en la oficina de correos. Refiere que en caso de admitir como válido ese criterio, también sería aplicable a las promociones complementarias o aclaratorias de la demanda y de la contestación. Tales disertaciones son infundadas. El artículo 263 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa establece que la demanda se presentará en este tribunal por escrito o en la modalidad de juicio en línea, y de manera excepcional prevé que solo cuando la parte actora tenga su domicilio fuera de la sede del tribunal y envíe la demanda por correo certificado con acuse de recibo, se tendrá como fecha de presentación el día en que se haya depositado en la oficina de correos. Sin embargo, en relación con la ampliación de demanda, el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa no establece de forma expresa la excepción en el sentido de que cuando se envíe por correo certificado con acuse de recibo, se tendrá por presentada el día en que fue depositada en la oficina del Servicio Postal Mexicano. Así, si el órgano legislativo no previó de forma expresa la excepción de que la ampliación de demanda enviada por correo se tendrá por presentada en la fecha en que se haya depositado en la oficina de correos, como sí lo hizo respecto a la demanda en el artículo 263, entonces, contrario a lo que alega la parte recurrente, debe considerarse que la intención del órgano legislativo en el supuesto mencionado es que la fecha que se tomará en cuenta será aquella en la que el tribunal reciba la ampliación de la demanda. Estimar lo contrario implicaría otorgar al artículo 284 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa un alcance diverso al pretendido por el órgano legislativo, pues se reitera, si su intención hubiera sido que cuando la contestación a la ampliación de demanda se enviara por correo, la fecha a considerar fuera aquella en la que se depositó en la oficina de correos, así lo hubiera expresamente establecido en dicho cuerpo normativo. En este orden de ideas, la interpretación en el sentido de que la ampliación de demanda enviada por correo certificado se tendrá por presentada en la fecha en que se recibe en este tribunal no restringe el derecho de acceso a la justicia, pues aun cuando la demanda y ampliación constituyen una unidad jurídica, lo relevante es que en esta etapa procesal el derecho a instar ya fue ejercido, por lo que no se está en una situación análoga a la presentación de la demanda, y tampoco se está ejerciendo un medio de defensa, como se interpreta en la jurisprudencia 27/2021 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, admitir que la ampliación a la demanda enviada por correo certificado se tendrá por presentada en la fecha en que se recibe en este tribunal retardaría el trámite del proceso, pues las salas no podrían determinar lo conducente una vez transcurrido el plazo legal correspondiente, sino hasta que la oficina de correos entregue la pieza postal relativa, para lo cual no existe un plazo determinado para que suceda. Por tanto, el criterio asumido por la sala y compartido por este órgano colegiado agiliza el trámite del proceso y por ende hace más expedita la impartición de justicia. Como se ha señalado, en el caso, el 9 de junio de 2022, la ahora parte recurrente envió por correo certificado su escrito de ampliación de demanda, el cual fue recibido en este tribunal el posterior día 15. Sin embargo, como el término para que la parte actora ampliara la demanda feneció el 9 de junio de 2022, entonces la decisión de la sala de tener a la ahora parte recurrente por no ampliando la demanda fue correcta, habida cuenta que, como se ha explicado, la fecha que debe considerarse es aquella en que se recibió en el tribunal. Finalmente, de acuerdo con el artículo 217 de la Ley de Amparo, únicamente la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como el Pleno del 16º Circuito, es de observancia obligatoria para este tribunal. De ahí que las tesis aisladas que invoca la parte recurrente no sean vinculantes para este órgano jurisdiccional. Por tanto, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la parte inconforme, esta ponencia propone confirmar el acuerdo dictado por la segunda sala. Gracias, magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta?
No existiendo ninguna intervención, se somete a votación de este honorable pleno la ponencia analizada y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo levantando su mano derecha. La ponencia del TOCA 586, diagonal 22, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. A continuación, cedo el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 414, diagonal 22 PL, listado como 9º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenos días de nueva cuenta, magistrada, magistrado, secretaria general. Inicio con las ponencias correspondientes a la cuarta sala, refiriéndome en un primer momento al TOCA 414, diagonal 22, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen por conducto de su autorizada en contra del acuerdo, dictado por el magistrado de la segunda sala, dentro del proceso 1125, diagonal 22, en el cual se determinó negar la suspensión solicitada. Les comparto algunos antecedentes procesales en el presente resumen. La parte actora del proceso de origen promovió proceso contencioso administrativo señalado como actos controvertidos la convocatoria dictada por la presidenta de León, Guanajuato, para la conformación del Consejo Directivo del Instituto Cultural de ese municipio, así como la resolución. Mediante el escrito inicial de demanda, la parte actora solicitó la suspensión del acto impugnado a efecto de que no se diera seguimiento a la convocatoria emitida. Por su parte, la sala, mediante acuerdo, radicó la demanda y en el mismo proveído requirió a la parte demandada para que informara en qué etapa se encontraba el procedimiento instaurado y si de concederse la suspensión solicitada se causarían perjuicios al orden público o al interés social. Asimismo, una vez rendido el informe de la parte demandada, mediante cual la sala negó la suspensión. Inconforme con el acuerdo emitido, la parte actora en la instancia de origen interpuso el presente recurso que ahora se resuelve. Así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la recurrente a juicio de esta ponencia resultan ineficaces para modificar o revocar el acuerdo recurrido. Expone, entre otras cosas, en esencia, la parte actora y recurrente que la decisión del magistrado fue incorrecta, ya que el hecho de que el acto controvertido se encuentra consumado y no sea posible conceder la suspensión para efecto de mantener las cosas en la zona en que se encuentran es atribuible a la sala de origen. Destaca y reitera la parte recurrente que el magistrado se encontraba conminado a conceder la suspensión provisional, tal y como lo establece el artículo 274 del Código de la materia. Asimismo, en términos generales, argumenta la parte inconforme que no se causa perjuicio al orden público y afectación al interés social con el otorgamiento de la medida cautelar. Pues bien, tales argumentos a juicio de esta ponencia resultan ineficaces. En primer orden, esta ponencia considera que el hecho de que la sala de origen no haya concedido la suspensión provisional desde que fue solicitada no afecta a la parte actora, pues contrario a lo que sostiene la parte recurrente, la sola circunstancia de que el acto impugnado se haya ejecutado no significa que sea un acto consumado para los efectos de la suspensión si sus efectos o consecuencias no se han realizado en su totalidad. En el caso concreto, el acto impugnado tiene efectos positivos precisamente porque a través de este se seleccionó y designó a los miembros del Consejo Directivo. Ahora bien, de conformidad con el artículo 18, párrafo primero del reglamento del Instituto Cultural de León, los representantes de los sectores del Consejo Directivo durarán en su encargo 3 años, contados a partir de su nombramiento, y podrán ser reelectos solo por otro periodo consecutivo, y como en el caso, esa designación se hizo en el mes de febrero del 2022, ello significa que actualmente no ha transcurrido ese plazo de 3 años. Por ende, el referido acto reclamado se encuentra surtiendo sus efectos y consecuencias, de ahí que si los efectos y consecuencias siguen ejecutándose, por supuesto que se trata de un acto que, de acuerdo con su propia naturaleza, es susceptible de suspenderse. No obstante, lo anterior debe recordarse, como lo dijo la Corte, así como lo establece de igual manera el artículo 269 del Código de la materia, que no se otorgará la suspensión si se causa perjuicio evidente al interés social. En ese contexto es que a continuación esta ponencia analizó que si de otorgarse la suspensión con efecto restitutorio se seguía perjuicio al interés social o se contravendrían disposiciones de orden público. En ese orden de cosas, con la medida cautelar, la suspensión sí se causa perjuicio al interés social y además se contravierten disposiciones de orden público, dado que se priva a la colectividad de un beneficio que le otorga el marco jurídico previamente referido. Este es el nombramiento y designación de los miembros del Consejo Directivo del Instituto Cultural de León. Es un acto que, de paralizarse, afectaría a la población del municipio, pues se pondría en riesgo, como lo dijo la autoridad en su informe, la gestión y obtención de recursos financieros para acciones
culturales, no pudiéndose impulsar los procesos humanos de creación y recreación de valores, creencias, artes y costumbres en la comunidad leonesa a través del desarrollo de programas de educación y formación artística. Por tanto, la sociedad en general tiene interés de que se cumpla en su totalidad con los programas y planes de trabajo del instituto, así como que se efectúa a cabalidad su objetivo general, ello para impulsar programas de educación y formación artística dirigidos a todos los sectores de la población y alentar los procesos de creación, producción y difusión de la comunidad artística e intelectual leonesa. La actividad de la administración pública, cualquiera que ésta sea, debe contar con elementos suficientes de eficacia que otorguen con firmeza la seguridad de que por ningún motivo la acción oficial será interrumpida o supeditada a un interés particular. En ese tenor, como acertadamente lo dijo la autoridad en su informe, de concederse la suspensión se pondrá en riesgo la gestión y obtención de recursos financieros para acciones culturales, por carecer de los miembros que se consideró como las personas facultadas para hacer cumplir los objetivos del plan y programa de tal instituto. No pasa desapercibido el argumento de la recurrente con respecto a que para otorgar la medida cautelar solicitada, la sala no hizo un análisis ponderado de la apariencia de buen derecho. Sin embargo, este proceder de ninguna manera resulta ilegal, habida cuenta que tal apariencia de la existencia del derecho es un presupuesto que condiciona la admisibilidad de la medida suspensional y apunta a una credibilidad objetiva y seria que descarta una pretensión manifiestamente infundada y temeraria o muy cuestionable, lo que se logra a través de un conocimiento superficial dirigido a lograr una adición de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Así, la apariencia del buen derecho implica que de un conocimiento superficial se determine sobre la probabilidad del derecho discutido, esto es, que le asiste un derecho a la parte actora, que hace posible anticipar con cierto grado de mesura que obtendrá la nulidad que busca. Entonces, para estimar satisfecho el requisito relativo a la apariencia del buen derecho, la parte que solicita el otorgamiento de la medida debe acreditar que en una primera aproximación y en sede provisional que razonablemente hay probabilidades de obtener una sentencia favorable. Sin embargo, no debe perderse de vista que previo a realizar la aludida ponderación debe atenderse a que no se otorgará la suspensión si se causa perjuicio evidente al interés social. Finalmente, también resulta ineficaz el agravio de la parte recurrente consistente en que la sala se encontraba conminada a conceder la suspensión provisional, tal y como lo establece el artículo 274 del Código de la Materia. Es importante destacar que, si bien es cierto, de lo anterior se puede arribar a la conclusión de que la mera presunción no implica la denegación de la suspensión solicitada, pues es posible conceder la medida cautelar de manera provisional. No menos verdad es que del numeral en comento tampoco se desprende que sea un imperativo, que se deba otorgar esa provisionalidad, de manera provisional esa medida cautelar, esto es, en el vocablo podrá implica la posibilidad de que se conceda esa medida provisional. Sin embargo, el órgano jurisdiccional puede simplemente no otorgar la suspensión provisional y solicitar a la autoridad demandada para que en el término de 3 días informe si con el otorgamiento de la suspensión se afecta al orden público o al interés social, a fin de que el tribunal realice el pronunciamiento correspondiente en cuanto a la medida cautelar solicitada. En ese sentido, es que los motivos de disenso que se analizan resultan ineficaces. De esta manera, por las consideraciones señaladas con antelación, se estima que lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar el acuerdo emitido por la segunda sala. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Magistrados, ¿tienen alguna observación o comentario sobre la ponencia expuesta? No existiendo ninguna intervención, se somete a votación de este honorable pleno la ponencia analizada, y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo levantando su mano derecha. La ponencia del TOCA 414/22 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. De nueva cuenta, cedo el uso de la voz del magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 486/22 PL, listado como 10º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Muchas gracias, magistrado presidente. Antes de continuar con las ponencias, le solicito que por su medio se consulte este pleno la autorización para realizar ponencia conjunta respecto a los TOCAS 486 y 541, ambos del 2022, toda vez que de su análisis se desprenden elementos que a juicio de esta ponencia así lo permiten.
Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la petición realizada por el magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz para el estudio conjunto de los TOCAS 486 diagonal 22 PL y 541 diagonal 22 PL, listados como 10º y 11º puntos del orden del día? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable pleno la referida solicitud. Y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo levantando su mano derecha. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase a tomar nota, señora secretaria. Adelante, magistrado. Muchas gracias, magistrado presidente, magistrada, magistrados. Me refiero entonces a los TOCAS 486 y 541, ambos del 2022, interpuestos ambos por el Coordinador de Inspección Fiscal, adscrito a la Dirección de Procedimientos Legales de Fiscalización de la Subdirección General de Auditoría Fiscal, dependiente de la Secretaría del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, conocido como SATEC. Autoridad demandada en la instancia de origen por conducto del director de lo contencioso de la Subdirección General Jurídica del SATEC en contra de las sentencias dictadas por el magistrado de la Sala Especializada. Dentro de los procesos administrativos 4.951 y 4.949, diagonal Sala Especializada del 21, en los cuales se declaró la nulidad total de las resoluciones impugnadas. Les comparto algunos antecedentes procesales que resultan comunes en el presente resumen. La parte actora promovió el proceso de origen en contra de la resolución emitida por el Coordinador de Inspección Fiscal. Dentro del respectivo expediente, en dicha resolución, la autoridad estatal impuso a la parte actora una multa derivada de diversas infracciones a la Ley de Bebidas Alcohólicas para el Estado de Guanajuato y sus municipios. Seguido el trámite del proceso administrativo, la Sala Especializada dictó la sentencia respectiva, en la cual decretó la nulidad total de la resolución impugnada debido a que se encontraba viciada de origen, ya que la orden de visita domiciliaria se encuentra indebidamente fundada y motivada, dado que consideró el magistrado que la orden girada por la autoridad fiscal con el objeto de verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales vigentes relacionadas con la enajenación de bebidas alcohólicas se torna genérica, puesto que deja al arbitrio de los visitadores las facultades de comprobación. Inconforme con el sentido del fallo, la autoridad demandada en la instancia de origen interpuso el presente recurso, que ahora se resuelve. Así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la parte recurrente, a juicio de esta ponencia, resultan ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida. La parte recurrente arguye en esencia que la sentencia que se combate es incorrecta, en virtud de que, contrario a lo que dijo el magistrado de la sala, en la orden de visita sí se apreciou debidamente el objeto de su verificación, esto es, a criterio de la parte inconforme. El objeto señalado en la orden de visita e inspección no resulta genérico. La apuntada disconformidad a juicio de esta ponencia resulta ineficaz, ello es así, pues aun y cuando sin conceder pudiera asistirle la razón con respecto a que efectivamente en la orden de visita domiciliaria para la práctica de la inspección fiscal en materia de bebidas alcohólicas, la autoridad precisó de manera correcta el objeto de la misma al especificar la clara y detallada de los rubros a revisar. Sin embargo, esa circunstancia no amerita revocar o modificar la sentencia recurrida, en virtud de que tal proceder no conduciría a un fin práctico, toda vez que de todas maneras se tendría que declarar la nulidad del acto, ya que la autoridad emisora de la orden no fundó debidamente su competencia para designar a los visitadores que efectuarían la visita. Se explica. En el caso concreto, el director de procedimientos legales de fiscalización no fundó debidamente su competencia para emitir la orden de visita, ya que en dicho instrumento no se invocó el artículo 72 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, conforme al criterio sostenido en la jurisprudencia transcrita, para estimar debidamente fundada la orden de visita domiciliaria. En cuanto a la competencia de la autoridad para nombrar a la persona o personas que efectuarían la visita, y para que la realice conjunta o separadamente, no es necesario citar en el documento correspondiente el segundo párrafo de la fracción segunda del artículo 43 del Código Fiscal, sino únicamente la fracción segunda de ese numeral, que es la que contiene con claridad y certeza y precisión, sin dar lugar a ninguna ambigüedad, las facultades respectivas. También se establece en la jurisprudencia que obra en este proyecto que si en la orden de visita se determinó que la persona designada para llevarla a cabo podrá hacerla conjunta o separadamente, la autoridad debe citar el fundamento que apoye su determinación, ya que no es posible liberar a la autoridad de la obligación de fundamentar su actuación, dado que se privaría al afectado de un elemento que pudiera resultar esencial para impugnar adecuadamente la orden de visita cuando lo considere conveniente, al desconocer la norma legal que faculta a la autoridad a emitir el acto de molestia que afecta a su esfera jurídica y en su caso, de controvertir la actuación de aquella, cuando estime que tal visita no se ajusta al ordenamiento jurídico que le otorga atribuciones para ello o cuando
La disposición jurídica puede encontrarse en contravención con la Constitución Federal, lo que resultaría contrario a lo dispuesto por el 16 constitucional. Ahora bien, en lo que al caso concierne el artículo 72 del Código Fiscal referido, al igual que la fracción segunda del artículo 43 del Código Fiscal de la Federación, que es objeto de la integración en la jurisprudencia 85 del 2007, establece como requisito formal de la orden de visita domiciliaria la obligación de la autoridad de señalar el nombre de la persona o personas que se encuentran facultadas para desahogar la orden de visita domiciliaria, y al mismo tiempo entraña la atribución de la autoridad fiscal que le emite para designar a la persona o personas que practicarán dicha visita. Así pues, en congruencia con el criterio sostenido en la jurisprudencia referida, el director de procedimientos legales de fiscalización no fundó debidamente su competencia para emitir la orden de visita, ya que en dicho instrumento no se invocó la fracción segunda del 72 del Código Fiscal, de ahí que resulta ineficaz el agravio en estudio. Concluyo, de esta manera, al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravio, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar las sentencias dictadas por la sala especializada. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario u observación sobre las ponencias expuestas de manera conjunta? No existiendo ninguna observación respecto, no existiendo ninguna observación o comentario, se someterán a votación de manera individual cada una de ellas. Y en primer momento someto a votación la ponencia del TOCA 486/22 PL, y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo levantando su mano derecha. En segundo momento, se somete a votación la ponencia del TOCA 541/22 PL, y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo levantando su mano derecha. Las ponencias de los TOCAS 486/22 PL y 541/22 PL han sido aprobadas por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. De nueva cuenta, cedo el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 551/22 PL, listado como 12º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Muchas gracias, magistrado presidente. Concluye mi intervención con la ponencia del TOCA 551/22, interpuesto por el presidente del Consejo Directivo y representante del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Guanajuato Capital, CIMAPAC, autoridad demandada en la instancia de origen en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la segunda sala dentro del proceso administrativo 1796/18, en la cual se decretó la nulidad total de la resolución impugnada. Les comparto algunos antecedentes procesales en el presente resumen. La parte actora del proceso de origen promovió proceso administrativo en contra de la determinación del crédito fiscal contenido en el estado de cuenta correspondiente al mes de octubre, donde el CIMAPAC determinó un crédito fiscal. El conocimiento de dicha demanda correspondió a la segunda sala. Se registró y se admitió a trámite. Seguido el mismo, el magistrado dictó sentencia en la cual decretó la nulidad total al estimar que no cumple con el elemento de validez de fundamentación y motivación. Inconforme con el sentido del fallo, la autoridad demandada interpuso el recurso que ahora se resuelve. Si tenemos que los motivos de disenso expuestos por la parte recurrente a juicio de esta ponencia resultan ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida. En la primera parte del agravio señalado como primero, la recurrente expone la omisión por parte de la sala de origen de analizar lo expuesto en su contestación de demanda. Pues bien, tal motivo de inconformidad a juicio de esta ponencia resulta inoperante. Efectivamente, cabe recordar que en el recurso de reclamación rige el principio de estricto derecho, en virtud del cual la autoridad recurrente tiene la carga procesal de formular sus agravios de forma clara, completa y concisa, e identificar las consideraciones del fallo impugnado con las que se inconforma, así como los planteamientos de derecho que soportan las razones particulares de su disenso, por lo cual debe evidenciar cuando menos una causa de pedir impugnativa. Sin embargo, en el caso, la autoridad recurrente únicamente se dedica a manifestar la falta de análisis por parte de la sala resolutora sobre los argumentos expuestos en su contestación de demanda, pero no explica el modo en el que los mismos restan eficacia a la decisión adoptada por la sala de origen en torno a que
El acto impugnado no cumple con el elemento de validez de fundamentación y motivación. En ese orden de ideas, como en el argumento de estudio no cuestionan ni ponen en entredicho la decisión asumida por la sala juzgadora, esta debe prevalecer precisamente por no haberse superado. En la segunda parte, el agravio es señalado como primero, la autoridad inconforme expone que la decisión del magistrado es incorrecta, ya que el acto controvertido no es un acto de cobro, pues este deviene del compromiso de un contrato o convenio de prestación de servicios, por lo que manifiesta la autoridad que no se afectan los derechos de la parte actora, pues no es un acto administrativo. Asimismo, la autoridad manifiesta en términos generales que a la firma del contrato administrativo entre el cliente y el CIMAPAC nacen los compromisos de pagar los derechos por el servicio y, por otro lado, de expedir el recibo de cobro por parte del organismo operador encargado de la prestación del servicio de suministro de agua potable. Pues bien, tales motivos de inconformidad a criterio de esta ponencia resultan infundados, lo explico. De conformidad con el 17 constitucional que contempla a favor de los gobernados el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva o derecho de acceso a la justicia, el cual consiste en una justicia pronta, completa e imparcial, lo cual no solamente supone el acceso a los órganos jurisdiccionales, sino que también comprende el derecho a que dichos órganos conozcan el fondo de las pretensiones de los particulares a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. Precisado lo anterior, una vez realizado el análisis integral del escrito inicial de demanda, se advierte que la actora pretende combatir la determinación del cobro por concepto de servicio de agua potable y alcantarillado, entre otros conceptos, que se encuentra reflejado en el documento anexados por la parte actora, de ahí que lo que se controvierte no es como tal el estado de cuenta, recibo de pago, aviso de cobro, captura de pantalla o impresión de un documento electrónico, sino que la parte actora se inconforma en contra de los adeudos que se reflejan en tales documentos, en tales elementos probatorios, lo cual implica la afectación al interés jurídico de la actora. La sentencia resolvió la cuestión efectivamente planteada de fondo, esto es, la cual llevó a cabo conforme al artículo 17 constitucional, bajo el principio de impartición de justicia real, ya que la parte actora pretende combatir la determinación del cobro que se encuentra reflejado en el recibo de cobro emitido por el CIMAPAC, de ahí que aun y cuando pudiera considerarse que se controvierte también un estado de cuenta, recibo de pago, aviso de cobro, captura de pantalla o impresión de un documento electrónico, lo jurídicamente relevante es que la actora se inconforma en contra de los adeudos que se contienen en tal elemento probatorio, los cuales implican la afectación al interés jurídico de la actora. Además de que se le advierte sobre las consecuencias en caso de no ser cubierto, ya que incluso se precisa una fecha de suspensión o reducción del servicio. Contrario a lo señalado por la recurrente, se desprende que en el recibo de cobro vinculado no se trata únicamente de un documento de las obligaciones contraídas con el CIMAPAC al contener el apercibimiento de que no paga el servicio será suspendido o reducido. De ahí lo infundado del agravio en estudio, pues al realizar una determinación de un adeudo a cargo del gobernante es evidente que sí se afecta a la esfera jurídica de aquel, ya que debe considerarse el mismo con el carácter de crédito fiscal liquidado. Se sostiene lo anterior, pues como quedó inserto con antelación al recibo de cobro, contiene los conceptos e importes con los cuales se genera en la referida cuenta el adeudo y la concomitante obligación de pagarlo. De aquí que la apreciación de la demandada sea un aspecto subjetivo y contrario a la emisión del multicitado recibo. No se soslaya por esta ponencia que efectivamente, como lo argumenta la parte recurrente, el servicio de suministro de agua potable que lleva a cabo el organismo público descentralizado de prestar el servicio de pactar un contrato, en torno al cual se prevén derechos y obligaciones tales como las condiciones en que se presta el servicio y el pago correspondiente. Así, los aspectos concernientes a la obligación del pago de las cuotas generadas por el servicio, como la época, lugar y consecuencias de omitirlo, que puede redundar en la limitación en la suspensión del servicio, no están supeditados a los términos del convenio o contrato que en su caso firma el organismo operador con el usuario. Atento a lo anterior es que los motivos de disenso en estudio, como se adelantó, resultan infundados finalmente en el agravio señalado como segundo. La recurrente sostiene en términos generales que el estado de cuenta sí contiene desglose de conceptos y cantidades que conforman el adeudo por consumo de agua potable y servicios complementarios que en suma dan el total a pagar. Por tanto, a criterio de la autoridad inconforme sí se motivó y fundamentó la determinación del crédito fiscal, pues en tal agravio, a juicio de esta ponencia, este agravio resulta ineficaz. El hecho de que el gobernado esté cierto en cuanto a las normas que le son aplicadas y los motivos por los que se le aplican, no solo tienen fines informativos, sino que el objetivo fundamental es que esté en condiciones de impugnar el acto de molestia a través de los medios de defensa que considere convenientes y procedentes. En consecuencia, el derecho humano invocado se traduce en que todos los actos emitidos por los entes públicos deben hacerse por escrito y su finalidad es que se garantice que el actuar de la autoridad debe estar
debe estar debidamente plasmada. Como se dijo en este fallo, la parte actora controvierte el crédito fiscal que le fue atribuido. Sin embargo, esta ponencia comulga con la sala de origen en el sentido que la autoridad demandada omitió fundar y motivar la determinación del crédito fiscal contenido en el recibo de cobro, pues en tal documento no se exponen los fundamentos legales que dieron origen a los conceptos de servicio de agua potable, drenaje, tratamiento y demás servicios complementarios. Asimismo, en el citado recibo no se desprende cuál es el procedimiento que realizó para llegar a la conclusión del consumo de metros cúbicos que señaló. Se advierte que el CIMAPAC no desglosó los importes correspondientes por los conceptos descritos, es decir, no se especificó pormenorizadamente la forma en que se llevó a cabo las operaciones aritméticas aplicables que generaron los cobros, pues aun y cuando no es necesario que la autoridad desarrolle las operaciones aritméticas correspondientes, pues éstas podrán elaborarlas el propio afectado en la medida en que dispondrá del procedimiento matemático seguido para su cálculo. Lo cierto es que en el caso no se indicó cuál fue el procedimiento aritmético que siguió la autoridad, pues tal y como lo dijo el magistrado, la demandada omitió expresar la base y la tasa que aplicó sobre el consumo mensual de agua en metros cúbicos recibidos de conformidad con la Ley de Ingresos para el municipio de Guanajuato Capital para el ejercicio fiscal del 2018. De igual manera, respecto del servicio de drenaje y tratamiento, no se indicó la base ni tasa que aplica sobre la prestación de tal servicio. De ahí lo ineficaz del agravio en estudio. Finalizo. De esta manera, al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravio, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia dictada por la segunda sala. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ninguna intervención, se somete a votación de este honorable pleno la ponencia analizada y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo levantando su mano derecha. La ponencia del TOCA 551/22 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase de tomar nota, señora secretaria. A continuación, cedo el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la Sala Especializada de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 363/22 PL, listado como 13º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, presidente. Procedo en esos términos. Este recurso de reclamación 363/22, interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia emitida el 22 de febrero de 2022 por la tercera sala dentro del proceso administrativo número 197, tercera sala, 21. Los antecedentes del asunto son los siguientes. Previo al estudio de los agravios me permitiré exponerlos. El 27 de enero de 2021, un ciudadano presentó una demanda en contra de la resolución de negativa ficta recaída a su escrito presentado el 13 de julio de 2020 ante el director general de Registros Públicos de la Propiedad y Notarías de la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato. El asunto fue turnado a la tercera sala, donde el 29 de enero de 2021 se admitió la demanda. Finalmente, en resolución de 22 de febrero de 2022 se sobreseyó en el proceso al considerar la sala que no se había acreditado la existencia del acto impugnado. Y conforme con la sentencia, la parte actora interpuso recurso de reclamación. Al resultar procedente el estudio del fondo, se procede al estudio de cada uno de los argumentos de la parte recurrente. El argumento central de la parte recurrente, a través del cual pretende la nulidad de la resolución impugnada, consistente en que la sala no debió sobreseer en el proceso, pues el escrito presentado en 13 de julio de 2020 ante el director general de Registros Públicos de la Propiedad y Notarías del Gobierno del Estado de Guanajuato se fundó en el ejercicio del derecho de petición protegido por el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La sala consideró que debía sobreseerse en el proceso bajo el argumento de que la omisión de dar respuesta a una solicitud dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio no puede reclamarse en forma autónoma
por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción sexta del artículo 261 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Siendo así, lo procedente será determinar si fue correcta la interpretación de la tercera sala de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, en el sentido de que el escrito de la parte actora es una promoción ejercida dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio que no puede ser impugnada de manera autónoma. El derecho de petición regula de forma genérica las obligaciones de la autoridad frente a las solicitudes del particular con la finalidad de obtener una respuesta, pero de forma específica los artículos 14 y 17 constitucionales, dependiendo de si se trata de procedimientos jurisdiccionales o administrativos seguidos en forma de juicio. Regulan el actuar de la autoridad ante peticiones de los particulares, por lo que son estos preceptos los aplicables para dar respuesta a dichas solicitudes, ya que fue el particular el que sometió a este régimen para entrar en contacto con la autoridad. Así, el derecho como género previsto en el artículo 8 del Constitucional pretende que la petición hecha ante una autoridad le recaiga una respuesta en breve término. En cambio, el artículo 14, así como el 17 constitucionales, prevén el cumplimiento de formalidades esenciales del procedimiento y el derecho de acción como especie de derecho de petición, mediante los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan las pretensiones deducidas de manera completa y congruente con lo solicitado. En efecto, si el gobernado, dentro de un procedimiento material o formalmente jurisdiccional, promueve o insta al órgano del conocimiento para que resuelva una petición sometida a su consideración, su proceder debe regirse por los derechos al debido proceso y al derecho de acción de los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues atendiendo a dichos derechos es que el particular puede ostentar una decisión en la que se resuelva sobre las peticiones deducidas de forma íntegra, generando a su vez los deberes positivos y negativos desarrollados en párrafos anteriores. Es decir, el que la conducta se rija por dichos artículos permite al particular obtener una mejor respuesta a sus peticiones y, por ende, una mayor protección, puesto que el derecho de petición solo obliga a la obtención de una respuesta básica. En el caso concreto, la sola manifestación del particular afirmando que su escrito presentado ante la Dirección General de Registros Públicos de la Propiedad y Notarías es una petición autónoma en ejercicio del artículo 8 constitucional y que la omisión de la autoridad de atenderla le genera un perjuicio irreparable, no es suficiente para levantar el sobreseimiento decretado por la tercera sala, ya que resulta necesario atender estrictamente al contenido de este, así como a los elementos objetivos que obran en el proceso de origen. En el escrito que presentó el justiciable en sede administrativa, solicitó que se decretara la caducidad del procedimiento de responsabilidad notarial al que se encuentra sujeto. Ante ello, conviene analizar si dicha pretensión pudiera considerarse como una cuestión aislada y por tanto autónoma del procedimiento al que se ha hecho referencia anteriormente, con el objetivo de determinar si pudiera ser materia de derecho de petición. La caducidad, en términos generales, ha sido aceptada por la extinción o como la extinción de la instancia por inactividad de las partes durante el tiempo que fije la ley, es decir, implica una consecuencia terminal de una instancia determinada. Por otro lado, el autor Emilio Margain Manatú la definió como la figura de derecho que extingue la relación jurídica por una inactividad de las partes demostrada en la continuación del juicio hasta su conclusión. En ese sentido, resulta evidente que si esta figura extingue una instancia, es una consecuencia que solo puede darse dentro de un procedimiento. Dicho de otro modo, su existencia es meramente accesoria a este, siendo imposible que se pueda solicitar de manera aislada o autónoma. En virtud de lo anterior, resulta evidente que el escrito que fue presentado por la parte recurrente fue en ejercicio de los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y no en ejercicio del derecho de petición. Por las consideraciones previamente desarrolladas, resulta infundado el agravio único planteado por la parte recurrente y lo procedente sería confirmar la sentencia dictada por la Sala de Origen. Gracias, magistrado Arturo Lara Martínez. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta?
No existiendo ninguna intervención, se somete a votación de este honorable Pleno la ponencia analizada y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo levantando su mano derecha. La ponencia del TOCA 363/22 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase a tomar nota, señora secretaria. Para finalizar el listado de las ponencias, cedo el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 587/22 PL, listado como 14º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Sí, presidente, este TOCA 587/22 fue interpuesto por el autorizado, el inspector de movilidad adscrito a la Dirección General de Transporte del Estado de Guanajuato, parte demandada en la instancia de origen en contra de la sentencia emitida el 27 de junio de 2022 por la segunda sala, dentro del proceso administrativo número 2686/segunda sala, -22. Los antecedentes del asunto son los siguientes. El 2 de mayo de 2022, un ciudadano promovió proceso administrativo en contra de una boleta de infracción y sus consecuencias legales. El asunto fue turnado a la segunda sala y en resolución de 27 de junio de 2022 se decretó la nulidad del acto impugnado y se condenó a la autoridad a la devolución del pago del erogado con motivo de la infracción, con intereses. Inconforme con la sentencia, la autoridad demandada interpuso recurso de reclamación. El agravio, donde se argumenta que la condena al pago de intereses es ilegal, resulta infundado. Atentos a lo siguiente. El artículo 299 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato conmina al juzgador a plasmar en sus sentencias la litis del proceso, la valoración de los elementos de convicción, los preceptos legales que apoyen su determinación y los puntos resolutivos. En ese sentido, la Sala Q definió como uno de los fundamentos legales en los que sustentó la sentencia que se recurre es el artículo 41 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato. Las hipótesis que contempla el artículo 41 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato son las siguientes. Si no se presenta una solicitud de devolución del pago de lo indebido, sino que la misma se efectúa en cumplimiento a la resolución de un recurso administrativo o a una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional. De resultar una sentencia favorable al particular, la autoridad deberá pagar intereses y esos intereses se deben calcular a partir de que se interpuso dicho recurso o, en su caso, la demanda. Resulta evidente que el tercer párrafo en el que se contempla el pago de intereses a partir de la presentación de la demanda es aplicable al caso concreto. Nos encontramos ante un asunto donde la devolución del pago de lo indebido proviene de una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional, por lo que resulta evidente que es aplicable el párrafo tercero del artículo 41 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, siendo adecuada la determinación de la Sala Q al condenar a la autoridad al pago de intereses. Donde la ley es clara, no hay que distinguir, nos dice un principio general del derecho. Si la norma aplicable al caso concreto regula de manera explícita que se deben pagar intereses computados a partir de la presentación de la demanda, cuando la devolución proceda de una sentencia de un órgano jurisdiccional, es entonces claro que la sala procedió conforme a derecho al determinar la condena correspondiente. En ese sentido, el agravio planteado por la autoridad es infundado y lo procedente es confirmar la sentencia dictada por la sala de origen. Gracias, magistrado Arturo Lara Martínez. Magistrado y magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario u observación, se somete a votación de este honorable Pleno la ponencia analizada, y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo levantando su mano derecha. La ponencia del TOCA 587/22 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase de tomar nota, señora secretaria. A continuación, señora secretaria, le solicito dé cuenta de los asuntos generales. Gracias, magistrado presidente. Como primer asunto general, informo que fueron promovidas excitativas de justicia dentro de los autos que integran los procesos administrativos 4.842 del 2021 y 2.551 del 2022 por la autorizada de la autoridad demandada y por la autorizada de la parte actora respectivamente
respectivamente. Derivado de lo anterior, las promociones fueron debidamente acordadas y se encuentran en vías de notificación a las partes. Ello así, en el sentido de solicitar a las salas correspondientes que rindan el informe sobre la materia de las mismas, por lo cual dependerá de la información procesal que se indique para estar en posibilidad de determinarlo legalmente conducente en términos de los artículos 315 y 316 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Gracias, señora Secretaria General de Acuerdos. Magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario sobre este punto? No habiendo ningún comentario o observación, esta presidencia acordará lo conducente y posteriormente se dará cuenta al Pleno de ello. Prosiga con los asuntos generales, señora Secretaria. En tal sentido, informo como segundo y último asunto general que en seguimiento a las excitativas de justicia promovidas dentro de los autos que integran los procesos administrativos 853 y 1492, ambos del 2019, 3,606 y 4,051, ambos del 2021, y 403, 1,006, 1,007 y 1,646, todos del 2022, que los informes de las salas correspondientes fueron rendidos oportunamente y se acordó por parte de la Presidencia declarar sin materia las excitativas de mérito, al advertirse que las sentencias respectivas han sido emitidas. Lo anterior en términos de los artículos 315 y 316 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Gracias, señora Secretaria General de Acuerdos. Magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el punto relativo a este punto? No existiendo ningún comentario, se declaran sin materia las excitativas de justicia de mérito. En ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de pleno número 36 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 11:12. Gracias por su asistencia y participación. Señora magistrada, señores magistrados y señora Secretaria General de Acuerdos, que tengan todos ustedes un excelente día. Igualmente.